ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. Buenas tardes, qué gusto compartir con ustedes esta horita por Emisora del Sur desde Montevideo, Uruguay. Como todos los lunes de este 2016, estamos homenajeando a don Abel Carlevaro en el año de su centenario, el año del centenario de su nacimiento. Y junto al maestro Alfredo Escande, con quien estamos regalados, pero regalados de una hermosa manera. Nos han hecho un regalo precioso. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cómo anda, maestro? Muy bien, Numa. Muy contento. Desde Guatemala llega esto. Sí. Fue una gran alegría. Carlos Hernández es un guitarrista guatemalteco que hace unos años vino a tomar unas clases conmigo. Mirá, pasó varias semanas aquí. Un trabajo bien intenso porque iba casi todos los días. Bueno, fue una cosa muy linda. Una excelentísima persona. Y hace poquito me escribió y me dijo que venía aquí a Montevideo un alumno y amigo suyo, el doctor Leopoldo Mérida, que bueno, tuve el enorme placer que me visitara en casa. Charlábamos un rato, visitó con la señora, con su hijo que vive aquí en Uruguay, está casado con una uruguaya. Qué va. Bueno, pero una cosa de lo más agradable y me entregó unos regalos que nos mandaba. Sendos regalos, uno para ti, otro para mí. Porque escucha el programa. No se escucha el programa, claro. Carlos Hernández. Es una guitarrita hermosamente tallada, con nuestros nombres. Sí, cada una de ellas, claro. Claro. Además se desarma y con una cajita. Un compartimento arriba, adentro donde tiene las clavijitas para todo un detalle, ¿no? Sí, muy lindo. Muy lindamente precioso. Así que vamos a aprovechar para no solamente agradecer, sino mandar un gran abrazo hasta Guatemala a Carlos Hernández y al doctor Leopoldo Mérida, que sirvió de mensajero y además me hizo esa visita tan agradable realmente. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que precioso. Bueno, y antes de empezar con el material que traje para hoy, que hay unas historias muy lindas. Bien, sí. Como siempre hay algunos mensajes referidos al programa de la semana pasada. Claro. Eduardo Garrido escribió maravilloso programa sobre la participación de don Abel. Eduardo Garrido, español que reside en México hace muchos años. Sí. Sobre la participación de don Abel como profesor y concertista en los célebres seminarios de Porto Alegre, Brasil, que fueron un punto de inflexión, dice él. Además de unas interpretaciones en vivo del año 79 que no tienen precio. El maestro habla en una entrevista sobre los legendarios Isaías Sabio y Marcos Alan. No se lo pueden perder, es un agasajo. Mil gracias, queridos Alfredo y Numa. Él lo recomendó en el programa. Sí. Thanos Cálacos desde Atenas, muchas gracias maestros por este material tan precioso. Un agradecimiento por el beneficio y un abrazo fuerte desde Atenas. Qué gran abrazo. Y Alberto D'Alessandro, guitarrista argentino de Bahía Blanca, dice: qué emoción escuchar estos programas memorables impregnados de emoción y recuerdos. Y cómo no ser así, dice, cuando se habla no solo de Carlevaro, sino de los seminarios de Porto Alegre.
el del año 77 al que yo asistí. Y dice, ¿y cómo no ha de ser así si se habla de la sonata homenaje a Boccherini, interpretada por Abel Carlevaro, habiéndola yo escuchado en Montevideo en uno de los inolvidables seminarios del maestro? Creo que en el año 77. Aún resuena en mis oídos, dice, memoria afectiva, la impecable interpretación de esa sonata que todos comentábamos, en una época que casi no se conocía la obra. Inmensas gracias por estos recuerdos tan inolvidables. Muchísimas gracias, Alfredo Escande. Estoy así ansioso de ir allí a Montevideo, mirá, escuchá, para dar un concierto el 20 de noviembre. Oh, Mirá qué interesante. bueno. Justamente en la ciudad donde tuve una de las mayores bendiciones musicales, conocer al maestro Abel Carlevaro, y ya la guitarra no sería la misma que antes, dice Alberto Alessandro. Así que me dio una sorpresa lindísima, porque de este modo me enteré que va a venir a tocar aquí a Montevideo El 20 de noviembre. Va a ser bienvenido. Qué bueno. Y si podemos... Estaba mirando qué día cae acá. Creo que es un domingo, pero a lo mejor capaz que se queda un día más y el lunes siguiente Claro, lo podemos tener aquí, claro. o viene un poco antes y lo tenemos el Es miércoles. un domingo. Sí, Mirá, quizás se puede quedar el lunes. a lo mejor y puede estar aquí con nosotros y Qué contarnos lindo. su experiencia en vivo. Sí, sí. Y bueno, vamos a entrar en tema. Sí, Sí. ya sé que tiene mucha riqueza eso. Resulta que revisando algunos cassettes que estaban guardados en la casa de Carlevaro, me encontré con uno que decía Arenguay. Arenguay es un dúo concertante para dos guitarras, así dice el subtítulo, que compuso Carlevaro. Lo compuso originalmente dedicado a dos discípulos suyos argentinos, que eran un matrimonio, Patricia Labadí y Raúl Pantano, que yo los conocí, los traté mucho y hicimos amistad, muy buena gente. Bueno, después el matrimonio dejó de serlo, el dúo dejó de serlo, pero la obra quedó y fue La obra publicada quedó. por Chanterelle. ¿Sí? Incluso, mirá lo que cuenta Carlevaro sobre la obra. Va a hacer una pequeña introducción, ubicándonos un poquito. En enero del año 1987, en una entrevista que le hizo María Viviana Aquiles, una española, que fue publicada en Estados Unidos en febrero del 89. Le dice Carlevaro, recientemente terminé, esto en enero del 87, terminé un dúo llamado Arenguay. La idea surgió cuando dos discípulos míos de Argentina me insistieron que les escribiera una obra para dos guitarras. Son esta pareja. Claro. Que yo te dije. Así que decidí hacerla. ¿El nombre Arenguay?, le pregunta Viviana Aquiles. Bueno, primero vino el nombre, como muchas obras mías. Dice, primero pienso el título y después la composición. Me pareció que la contracción de las dos palabras, Argentina y Uruguay, podía resultar bien, y es así como nació Arenguay. La obra es en 3 partes, dice, llamadas Encuentro, Impresiones y Lunera. Va a ser publicada por Chanterelle, que efectivamente fue publicada por Chanterelle. Luneras, mirá. Lunera, sí, siempre evocando esas reuniones famosas de los Claro. lunes, claro. Encuentro, Impresiones y Lunera. Finalmente, mira, Arenguay fue estrenada en Boston el 28 de julio de 1987 por el Anderson McClellan Duo, un dúo de guitarristas norteamericanos, Neil Anderson y David McClellan. Hay una grabación de ese estreno, que en algún momento la vamos a escuchar. Oh, qué lindo. Pero el estreno en Montevideo estuvo a cargo de Juan Carlos Amestoy y Gentaro Takada. Japonés. Gentaro Takada, guitarrista japonés que había venido al Uruguay a estudiar con Carlevaro. mirá. Ahora vamos a ver la historia. Ya me estoy. Y Juan Carlos Amestoy, guitarrista nuestro. uruguayo del que ya Sí, hemos sí, hablado y hemos hecho programa y todo, que reside en Alemania. Entonces, como yo sabía que ellos la habían estrenado, pensaba que esa grabación que estaba en el cassette, que solamente decía Arenguay, Amestoy Takada, pensaba que era el registro Del concierto. del concierto. Cuando lo escuché, vi que se notaba que no era una grabación en vivo. Entonces les escribí para conocer la historia. Claro. Entonces el primero que me contestó fue Gentaro Takada, desde Japón. Pero, Me dice, Alfredo querido, muchísimas gracias por la noticia. Me alegro muchísimo que hubiera descubierto esa grabación. ¿Sabes? Me gustaría escucharlo. bueno, Dice, te escribí algunas cosas que recuerdo. Dice, ojalá te sirva. Entonces me dice, Arenguay fue estrenado en Montevideo por Juan Carlos Amestoy y yo, dice Gentaro Takada, el 18 de septiembre de 1990 en el auditorio Carlos Vaz Ferreira. Dice, yo formaba dúo de guitarra con Juan Carlos a partir de 1989, si no me equivoco. Durante 2 años
hasta antes de que Amestoy se fuera a Alemania, en el 91 se fue Juan Carlos, nosotros una vez por semana nos juntábamos a ensayar dúo, dice Guentaro Takada. Tocábamos varias obras de dúo de guitarras arregladas o compuestas originalmente para dúo de guitarras. Entonces, ¿por qué no tocamos Arenguay de Abel Carlevaro siendo los dos alumnos de Abel? Dice Guentaro. Además, en el momento de ensayo decíamos, ¿qué te parece si nos llamamos Japanguay Guitar Dúo? Riéndonos. Para el concierto de nuestro dúo, Amestoy le anunció a Abel Carlevaro que íbamos a hacer el estreno de Arenguay en Montevideo. Al maestro le gustó tanto la idea que nos invitó a tomar clase de Arenguay por el compositor mismo. Ah, qué bueno. Viste que Guentaro además maneja bien el español. Sí, claro. La clase fue emocionante para nosotros, dice. Primero Abel escuchó nuestra interpretación y nos dijo, Juan Carlos y Guentaro, los felicito, han hecho buen trabajo, ¿eh? Dice, como siempre, dice Guentaro. Y también, como siempre, siguió, solo hay unas cositas. Unos pequeños detalles. Te sí, diría. pero qué bueno eso de escuchar primero todo, siempre, ¿no? siempre. Y te Escuchar. felicitaba, y te decía que estaba muy bien. Sí. Ahora había unas cositas. Después venía el... Enseguida nos explicó y mostró los detalles de la obra que son sumamente importantes. Después de larga sesión de clase, el maestro quedó contento de nuestra interpretación, me pareció, y nos propuso hacer una grabación de Arenguay. Pero mirá, Además nos dijo que él mismo iba a ser productor de la grabación. qué... Para nosotros fue un gran orgullo hacer la grabación con el compositor mismo de la obra. Por supuesto, nosotros estábamos totalmente de acuerdo en hacerlo así. En el estudio de grabación en el Palacio Salvo. Era en la Batuta. La batuta. Fue el momento inolvidable para nosotros, dice Guentaro. El técnico, quien grabó los discos de Abel Carlevaro, hizo nuestra grabación de Arenguay, Francisco Grillo. Francisco Grillo, Después viene la ampliación de este relato por parte de Amestoy, que vamos a escuchar. que fue además integrante de aquel grupo Los del Sur. Los del Sur, claro. ¿no? Junto a Pedemonte, Rodríguez y Crócano. Mira tú. Y que además es rabdomante. Además es rabdomante, mira tú. Mira tú. Sí, sí. Mira. Abel nos mostró cómo es la manera que hizo la grabación de sus discos, dice Guentaro, ¿no? Después de terminar de grabar, Abel se quedó con el técnico para hacer el mix de sonido. En unas semanas nos llegó la cinta de Arenguay. Es la música interpretada por nuestro dúo y hecha por Abel Carlevaro, dice. Es una joya verdadera. Abel decía que iba a mandar la grabación a Chanterelle como el sample de música. No sé si realmente lo realizó el maestro. Probablemente, porque lo que había ahí era una copia. Claro. ¿Sí? Dice, el maestro asistió al concierto el 18 de septiembre de 1990 y el público lo aplaudió muchísimo al compositor. Y me dice, ahora la grabación en cinta cassette es difícil de reproducir, como no hay aparato. Claro. Si nos haces oír la grabación por radio, te agradezco muchísimo, Alfredo. Qué Los va. felicito por el programa interesantísimo todas las semanas. Un abrazo, Guentaro Takada. Pero qué bueno. ¿Qué te parece? Un abrazo Entonces, grande. ¿qué te parece, Numa, si antes de escuchar el relato que a su vez me hizo Juan Carlos Amestoy Claro. sobre esto, vamos a escuchar el primero de los 3 movimientos de Arenguay, Bárbaro. interpretado por Guentaro Takada y Juan Carlos Amestoy, y grabado con el asesoramiento del propio Abel Carlevaro, además de que lo estudiaron Junto con él. detalladamente con él. Vamos a escuchar el primer movimiento, Encuentro. Escuchemos.
El primer movimiento. Encuentro, el primer movimiento de Arenguay, dúo concertante para dos guitarras, interpretado por Juan Carlos Amestoy, uruguayo, y Gentaro Takada, japonés, que en aquella época, en 1990, residía aquí en Montevideo, donde había venido a estudiar. Grabado en La Batuta, mirá vos. Grabado en La Batuta. Qué bárbaro. Bueno, y nos da el tiempo ahora de leer lo que me respondió Juan Carlos Amestoy, el otro integrante del dúo. Me dice Juan Carlos: hola Alfredo, sí, me acuerdo perfectamente de la grabación de Arenguay con Gentaro Takada, cuando ambos éramos alumnos de Abel Carlevaro. Yo ya era alumno de Carlevaro desde fines de 1986 y a Gentaro lo conocí en España en unos concursos en 1989, donde también estaba Eduardo Baranzano. Gentaro captó de inmediato que los uruguayos teníamos una técnica diferente a lo que él estaba aprendiendo en España en diversos seminarios que estaba visitando. En Japón le dijeron que España era lo mejor para estudiar guitarra, pero él tuvo entonces otra visión al respecto. Hizo las valijas rápidamente y se fue al Uruguay a estudiar la técnica de Carlevaro. Me pidió antes que le hablara a Carlevaro y le preguntara si lo tomaría de alumno, cosa que ocurrió, por supuesto, ya que Gentaro estaba en nivel de concursos internacionales y había ganado premios en Japón y España. Gentaro vino con otro japonés al que convenció de que en España ambos perdían el tiempo, dice Juan Carlos Amestoy. Se instalaron en Montevideo a mediados de 1989 y por varios años. Con Gentaro hicimos un dúo un par de años, hasta 1991, que dejé el Uruguay y me fui becado a Alemania. Al dúo, en broma, lo llamábamos dúo oriental, por razones obvias de ambos integrantes. Para nuestros oyentes no uruguayos, volvamos a aclarar que nuestro gentilicio en realidad es ser orientales. Claro. Porque vivimos en la República y nacimos en la República Oriental del Uruguay. Del río. Oficialmente somos orientales e históricamente somos orientales. Sí, sí. El dúo oriental por razones obvias de ambos integrantes, pero muchos realmente creyeron que era el nombre oficial. Abel fue a un concierto que dimos en la Sala Baferreira y se le ocurrió que podíamos agregar a Arenguay a nuestro repertorio, cosa que ocurrió y por supuesto fuimos a preparar la obra con el autor y luego fue a ver cómo salía en concierto en vivo también. Al tiempo organizó una sesión de grabación en La Batuta, donde él hizo de ingeniero de sonido a la perfección, desde el puesto del monitor con Francisco Grillo, que si no me equivoco era el nombre del técnico, claro. No se equivoca, sí, sí. Es así, con el que él mismo grababa también a veces. Carlevaro se encargó de dirigir las tomas, dictaminar de dónde a dónde se cortaba, qué había que volver a grabar, qué había que mejorar, etc. Cosas que ni Gentaro ni yo notábamos. Claro quedaba que tenía una experiencia fuera de lo común en grabaciones, como no he visto luego en nadie más entre los guitarristas. Grillo solo seguía sus indicaciones. Qué vale. En una sesión se grabaron todas las tomas, luego quedó Abel con Grillo en el estudio para cortar y completar el trabajo. La siguiente vez que vimos a Abel recibimos una copia que estaba impecable. No había, como suele ocurrir, que cambiar ni grabar de nuevo absolutamente nada. Qué vale. Y por lo que recuerdo fue muy rápido el asunto de grabación, no demandó tardes enteras ni nada parecido, un par de horas quizá. También en eso Abel era maestro en no malgastar el tiempo y optimizarlo al máximo. Qué raro. Dice Juan Carlos Amestoy. Tengo entendido que era la primera grabación de Arenguay que se hacía. Abrazo, Juan Carlos. Bueno, un gran abrazo. Pero nuestro agradecimiento, claro. Ahora después en el segundo bloque vamos a escuchar el resto de Arenguay y vamos a escuchar algún otro testimonio acerca de esto y más sobre Juan Carlos Amestoy también. Genial. Vamos a la primera pausa. Dieguito Rodríguez está en los controles. Nuestro celular 099-345-170. Número de línea 2915-1290. Y aquí viene la primera pausa. Somos Emisora del Sur 94.7 FM 1290 AM y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy 93.9 FM Rivera 106.9 FM Melo 107.7 FM Rocha. Seguimos, amigos, en la tarde del sur compartiendo esta obra Arenguay de don Abel Carlevaro. Yo, por lo menos, en mi caso es la primera vez que la oigo. Claro, es que yo no sé si existe alguna otra grabación, es decir, que algún dúo no uruguayo la haya grabado. Es posible. Yo no conozco aquí grabaciones. Y encontré esto entre aquellos cassettes y bueno, ahí surgió esta historia. Y yo pensaba que sería un registro de cuando la estrenaron aquí en Montevideo
Gentaro Takada y Juan Carlos Amestoy, y resultó que nos descubrimos que había sido una grabación de estudio hecha en La Batuta. La Batuta, pues claro, si habremos grabado en La Batuta tantos discos en aquella época, ¿no? Y una de esas veces que yo Eso, estaba... perdóname, estaba en el Palacio Salvo. El Palacio Salvo, primer piso, Mira. ahí al lado de la 30. Ajá. Y había otra radio, la 40, no sé, una radio donde vi a cantores populares, entre ellos Alberto Moreno una vez. Mira. Eh, Y ahí te encontraste. Me con- encontré con Carlevaro, claro, con Don Abel, que salía de grabar y se puso a charlar, muy simpático. Me preguntó, bueno, sobre Holanda y me mostró su guitarra, la guitarra que era la modelo Contreras, Carlevaro. modelo Carlevaro. Claro, y se me rajó la tapa en Nueva York por el aire acondicionado. Dice. Mirá. Y me mostró ahí, dice, tengo que llevarla a España a arreglarla. Y también me contó una anécdota que le pasaba con un ratoncito que había en el estudio, Allí en La Batuta. en La Batuta. Dice que cuando él ponía las luces, pocas luces para grabar, dejaba una luz sola, medio en penumbras, y cuando iba a tocar, empezaba a tocar, venía un ratoncito y se le paraba enfrente a mirarlo. No. Entonces lo distraía, ¿no? Pero le parecía al mismo tiempo una cosa insólita. A lo mejor estaba escuchando. Claro, sin duda. Golpeaba el pie y el ratón se iba. Y bueno, comenzaba de nuevo. Al ratito el ratoncito volvía y se paraba frente a él a escucharlo. No sé si hasta nos lo aplaudió, pero eso no me dijo. Pero Sus de ganas nuevo, habrá tenido. sí, pero increíble, ¿no? Sí. Y como 2 o 3 veces sucedió lo mismo. Y claro, al técnico, que debía ser Paco Grillo, no le gustaba nada la historia, porque un ratón es un peligro en un estudio, porque empiezan a roder los cables. A roder los cables, claro. Pero para él era una cosa increíble, y además simpaticísimo. Me contó Pero esas era- veces. Qué increíble. Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo movimiento de Aranguay, grabado allí en La Batuta, con Paco Grillo como ingeniero de sonido, pero con un asistente de lujo, que además, según Juan Carlos Amestoy, era el que mandaba en la cancha. Claro. El segundo movimiento de Aranguay por Juan Carlos Amestoy y Gentaro Takada, Impresiones. Escuchemos.
Precioso, ¿no? Este era el segundo movimiento de Arenguay, dúo concertante para dos guitarras de Abel Carlevaro, interpretado por Juan Carlos Amestoy, uruguayo, y Gentaro Takada, japonés, en 1990, en una grabación realizada en la batuta y bajo la supervisión del propio compositor, Abel Carlevaro. Inédita. Inédita, claro. Claro. Sí, esta grabación permaneció inédita. Fíjate que con respecto a la obra en sí, acá hay una respuesta que le dio Carlevaro a Carlos Cipriani López en El País Cultural, en febrero del año 1996, porque él le pregunta ¿de qué manera vive la integración de ritmos populares nativos al ámbito culto o de las obras largas, entre comillas, las dos cosas, ¿no? Porque mientras escuchábamos reconocíamos. Claro. Y dice Carlevaro, nuestro país es muy grande porque está constituido por gente de casi todas las naciones del mundo. Los que somos criollos tenemos un origen bastante plural. Yo tengo algo de español, de italiano, de alemán y de francés. Me integro completamente. A veces me río, pero es así. Soy un criollo. Dentro de la música es muy importante el espíritu, que por un lado está ligado a lo africano y por otro lado a elementos venidos de España. La mezcla de esas dos cosas, más la sabiduría especial del uruguayo, hace que puedan surgir obras destacadas. Es bueno organizar todo ese material y construir sobre eso nuestra música, netamente uruguaya. En algunas composiciones yo he utilizado ritmos nuestros. La primera vez, dice, fue en el quinto preludio, que se llama Tamboriles. La segunda vez fue en un dúo de guitarras concertantes titulado Arenguay, donde el segundo tiempo tiene relación directa con ritmos de acá, el segundo, el que acabamos de oír, ¿no? Sí. Con un espíritu que viene de tiempo atrás, de cuando yo tenía 15 o 16 años, y escuchando a un tal Bachicha, que en realidad se llamaba Alberto Galotti, me sentí impactado y emocionado con muchas cosas que eran del fin del siglo pasado, es decir, del XIX, y de principios de este, es decir, del XX. Claro. Y después habla que en estos momentos estaba haciendo con un cuarteto de amigos y antiguos discípulos míos un concierto para guitarra solista y cuarteto de guitarra, que eso es otra historia, ¿no? Claro. Pero lo adelanta allí en esa entrevista del año 1996. Ese concierto es el que presentaron los muchachos. Exactamente, exactamente. Sí, con croato. Exactamente, con arreglo de croato. Arreglo de croato. Para cuatro guitarras. Claro. Para cuatro guitarras. Bueno, vamos a escuchar el tercer movimiento. ¿Cómo no? De Arenguay por Gentaro Takada y Juan Carlos Amestoy, Lunera. Escuchemos. Preciosa obra, ¿eh? Lunera, tercer movimiento de Arenguay, este dúo concertante para dos guitarras de Abel Carlevaro, interpretado por Juan Carlos Amestoy y Gentaro Takada. Y grabada como técnico de sonido prácticamente Don Abel asistiendo a
a Paco Grillo. Y además participando directamente después en toda la en el mezcla armado, final y todo. claro. Esto es un material, como digo, que ha permanecido inédito. Claro. Haciendo una especie de charla informal con nuestro querido amigo y respetadísimo músico Rubén Ceruzzi, Le enviamos un gran abrazo. epistolarmente, ¿no? Sí, claro. A la velocidad del rayo de hoy en día, porque es un intercambio de cartas que van y vienen, pero en segundos. Me decía, porque compartí con él esta grabación, ¿verdad? Claro. Y entonces me decía, el idioma compositivo de Carlevaro, dice, desde cronomías hasta microestudios, digamos, desarrolla una atonalidad instrumental. Dodecafónico, cronomías, concierto del Plata o no, estudios homenaje a Villalobos, Arenguay, etcétera, se basa en la performance instrumental, en el gesto físico de la ejecución, gesto sonoro, entre comillas, geografía del instrumento. Y en una rítmica ligada a tipos diferentes, pero relacionados, de música popular, tango, milonga, milongón, candombe, ritmos folclóricos. Sobre todo en el primer movimiento hay de tango, ¿no? Sí, claro. Inmediatamente lo escuché. Sí, exactamente. Ahora vas a ver que dice algo de eso. Dice, en Arenguay este último modismo atonal no dodecafónico, pero que parecería influido por la teoría de los grupos de sonido de Héctor Tosar, dice, de gesticulación sonora instrumental muy caracterizada e ilustrando casi siempre gestos rítmicos populares, se hace más fuerte aún. Sobresale, dice Rubén Ceruzzi, la abstracción del lenguaje melódico armónico, hasta el punto que lleva a ver otra influencia importante en Carlevaro, que es lo que llamaría la vena épica arcaica de Mauricio Oana. Y se pregunta, ¿influencia también de Torres García? Porque claro, hay una ligazón ahí. Claro. Del punto de vista del color instrumental, esta es la obra que realiza esa orquestación guitarrística de Carlevaro al máximo, dice, más allá de lo que pudo hacer para una guitarra en el intermezzo de cronomías. Interesante es que la pieza que realmente, o la parte que realmente trata de encuentro entre lo estrictamente argentino y lo propio uruguayo, es Lunera, y no encuentro, dice. En Lunera el comienzo es con rítmica de gato o danza ternaria con emiola, dice, y sigue con una sección de ritmo negro. En Encuentro, decir la primera que tú decías que encontrabas el tango, estamos totalmente en el mundo canyengue influido por Agustín, por su hermano Agustín, claro, que están ligados al tango. Qué bárbaro. Esto es lo que intercambiaba, es decir, me comentaba informalmente Rubén Ceruzzi, le pedí permiso para por supuesto, compartir un gran abrazo, sí. Y que se apronte. Sí. Bueno, si no se está escuchando ya sabrá, algo va a salir de tu pluma. ¿Sí? Maestro, las clases de guitarra. Sí, en plena actividad. Plena actividad. 2902-5488 para estudiar la técnica, por supuesto, de don Abel Carlevaro, junto al maestro Alfredo Escande. Y además para, tener la posibilidad de conseguir los libros. Abel Carlevaro, Un nuevo mundo en la guitarra, y don Andrés y Paquita. La vida de Segovia en Montevideo. Que no todo el mundo sabe que don Andrés vivió casi una década. Claro, aquí, ¿no? Estimados maestros, hoy les debo la 10ª porque estoy soldando unas rejas y no quiero se haga de noche. Abrazo, Néstor. Bueno, pero con la intención alcanza. Claro, y además las debe estar pergeñando. Sí, exactamente. Vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Dieguito Rodríguez está en los controles. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur con este programa para mí muy especial. Bueno, así que estuvimos escuchando esa interpretación de Arenguay por el dúo formado por Gentaro Takada de Japón y Juan Carlos Amestoy. Juan Carlos Amestoy, que es un excelentísimo guitarrista compatriota que hace muchos años, desde el 91, como lo decía él en la reseña anterior, que está en Alemania, radicado en Alemania. Yo cuando le escribí consultando esto le pregunté si pensaba venir a Montevideo en el correr de este año, porque entonces
Claro. le pedíamos su testimonio aquí, así como invitamos a Regina, a Ramiro, a Eduardo Fernández. Pero me dijo que no tiene planeado venir este año. Entonces le pedí si no me mandaría un testimonio escrito de lo que fueron su época de aprendizaje, de estudio con Carlevaro. Vamos a ver que él no llegó a Carlevaro en la etapa de aprendizaje, llegó. Pero vamos a escucharlo en las palabras de él. A ver. ¿Sí? Me dice: Alfredo, a tu requerimiento para este centenario del nacimiento de Carlevaro, resumo mi experiencia personal con el gran maestro de la guitarra uruguaya. Dice Juan Carlos Amestoy: durante mis primeros tiempos como estudiante y luego como concertista de guitarra, o sea, desde 1980, porque tendría unos 15 años, yo me acuerdo cuando empezó a dar conciertos Juan Carlos Amestoy, que nos llamaba la atención, y se Era muy comentaba. jovencito. Sí, hay un muchachito de 15, 16 años que ya estaba llamando la atención. Claro. Bueno, dice: pocas veces en aquella época vi a Abel Carlevaro en persona en Montevideo. Conocía todos sus discos, había estudiado sus cuadernos técnicos desde 1977. Para los de mi generación, Carlevaro era ese maestro único en el mundo que jamás se equivocaba una nota, y sus discos eran referente para cualquiera que estudiara una de esas piezas ahí grabadas. En aquellos tiempos, algo de otra galaxia. En aquellos años Carlevaro no dio prácticamente ningún concierto, tiempos de la dictadura estoy hablando. De vista sí lo conocía. Siempre había alguien que decía: está Abel en algún concierto importante, o en los de Agustín, su hermano, al que primero conocí y muy bien. Agustín varias veces me invitó a tocar en las reuniones que hacía en su casa, donde se hablaba siempre de Abel. Pero además estaba mi primer maestro, José López Blanco, de los primeros tesoreros y socio fundador del centro guitarrístico, mayor que los Carlevaro. Breve paréntesis: José López Blanco, que había nacido en 1909 y murió en 1997, era un contador, muy aficionado, guitarrista, además tocaba la guitarra, pero además recopiló gran cantidad de material y tomaba apuntes y iba a la biblioteca, y a mí me llegó y lo utilicé como material cuando estaba preparando los libros, una recopilación que había hecho de notas publicadas aquí en el Uruguay sobre Andrés Segovia. Oh, mira. Con todo cuidado, escrito a máquina y después encuadernado, aquello, en el original. Qué Bueno, bueno. un material valiosísimo. Él me dice, después en algún momento vamos a hablar más de López Blanco. Claro. Me dice: él conocía muy bien a ambos hermanos desde sus comienzos y tenía programas de conciertos, discos y 1000 historias del trato directo. Más otras historias de primera mano que yo oía de Armando Carrasco, otro personaje, mira, que nacido en 1907, fallecido en 1991, gran guitarrista aficionado que nunca dio un concierto, pero superaba a unos cuantos que sí los dieron, dice Juan Mira. Carlos. Carrasco había estudiado también con Vitone, como ambos Carlevaro, y era también mayor que ellos en edad, por lo cual sabía muchísimo de Abel y Agustín. Carrasco era el único viviente en aquel entonces que recordaba el concierto de Llobet en los años 20. Se sabía la anécdota del concierto de presentación de Carlevaro en el Solís, apadrinado por Segovia, porque allí había estado, por dar un ejemplo. Lo desubicado que estuvo Segovia, dice Juan Carlos, diciéndole a Abel antes de empezar: bueno, ahora muchacho, a demostrar al público tus capacidades. Como me contó Carlevaro, ahora la responsabilidad es toda tuya. Claro. También conocía yo muy bien a otros integrantes de la numerosa familia Carlevaro, a mi amigo Álvaro, por ejemplo, amigo mío también, nieto de quien introdujo la guitarra en la familia Carlevaro, del tío Héctor, famoso. Claro. Solo faltaba conocer a la estrella de la familia, pero ese día nunca llegaba. Abel era como un desconocido conocido, dice Juan Carlos Amestoy. Fue en la presentación de uno de los discos de Agustín, en el estudio de La Batuta, mira vos, en 1981, que conocí por primera vez a Abel. Agustín había invitado a todo el medio guitarrístico a escuchar su nuevo disco de arreglos de tango de la cinta Master. Fui presentado a Abel Carlevaro por mi profesor, Eduardo Fernández. Me estoy estudiado con Eduardo Fernández. ¿Toca bien?, preguntó Carlevaro. No pude contestar por razones obvias, por lo cual ni la voz me escuchó. Dice Juan Carlos. Eduardo dijo lo esperable: sí, muy bien, y siguieron con otros temas. Y pensé que era un muchachito joven, ¿no? Claro. Recuerdo de ese día claramente que, como en cualquier otra ocasión en que estuviera Abel, su personalidad y el respeto que inspiraba lo convertían en el centro de atención, y nadie se desviaba de otro tema que Abel contando historias o admirando sus comentarios respecto al tema que se tratase. Ya había conocido a la leyenda en persona. 5 años pasarían hasta la siguiente ocasión que lo tuviera cerca.
Fue una peregrinación. Qué bárbaro. Luego de 7 años estudiando con Eduardo Fernández, uno de los más destacados alumnos de Abel Carlevaro, yo ya tenía una idea de lo que me esperaba cuando, luego de participar en un concurso en Fray Bentos a fines de 1986, ese concurso organizado por Gonzalo Solari, del que ahora se cumplen 30 años y se va a evocar, conocí ahora en serio al legendario Abel Carlevaro, que estaba de jurado. Y él me invitó a tomar clases si así lo deseaba, oportunidad que no dejé pasar. Mira. Pocos meses luego de eso, era finalista del concurso de Radio France en 1987 y lo pude preparar con Abel Carlevaro. Recuerdo que me dio muy buenas ideas sobre la interpretación de piezas cubanas y de Pujol impuestas, siempre puliendo detalles y buscando llegar a ese, entre comillas, algo diferente a los otros guitarristas, que hace que uno se destaque en un concurso, como decía Abel. Luego siguieron otros concursos como el de Viña del Mar al año siguiente, 1988. Él me escuchaba el programa y se detenía en aquellos detalles que consideraba necesario pulir y que servían de ejemplo para el resto del trabajo a seguir uno en su casa. Debido a sus largas giras, eran pocas sesiones al año disponibles para clases. No obstante, significaba un estudio profundo. Su conocido método de detenerse y concentrarse en pocos compases obligaba a que nunca podíamos llegar a ver todas las piezas de mis largos programas, pero claro quedaba que era tarea propia del alumno extender ese trabajo atomizado de pocos compases al resto de la obra. Ese era el desafío. En ese periodo también tuve el dúo con Gentaro Takada. Abel nos dio clases para preparar su dúo Arenguay con posterior grabación, por esa es la historia conocida. Y el trabajo increíble de Abel de ingeniero de sonido y director, ya que un poco estaba tras los controles y otro poco nos dirigía como director de orquesta, con un profesionalismo total y concentrado. Tomar clases o hacer música con Abel era sentirse en manos de alguien que sabía lo que hacía. Además era una figura simpática y que escuchaba al alumno atentamente. Bien sabido es cómo se disculpaba para corregir algo. Si algo le quedaba claro al alumno es que Abel lo tomaba muy en serio, se preocupaba de que aprendiera y le dedicaba toda su atención. Y así llegamos al fin de mi periodo de estudio con Carlevaro en 1991, cuando obtuve una beca a Alemania a estudiar, entre comillas, oficialmente, guitarra en Hamburgo. En los hechos, solo música, porque en guitarra, luego de mis maestros del Uruguay, no habría ya novedades para mí. 2 diplomas obtuve allí. Luego, a Abel lo veía o visitaba anualmente en su apartamento cuando coincidía que él estaba cuando yo volvía al Uruguay de visita por algunas semanas. Las figuras de su época iban desapareciendo, se fue Agustín, pasó el tiempo y llegó el día de 2001 cuando me llegó el mail de Alfredo que decía muy mala noticia, informando de la muerte de Carlevaro en Berlín. Curioso enterarme en Frankfurt a través de un mail desde Uruguay. Y el resto es historia. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí. La verdad Esta es una reseña de Juan Carlos Amestoy acerca de sus años de estudio con Carlevaro y además una linda pintura de todo el ambiente montevideano que le tocó vivir a él en su juventud. Y en música tenemos todavía algo. Y vamos a escuchar a Carlevaro ahora tocando una obra de Eduardo Fabini, que él la tocaba mucho. En arreglo de Atilio Rapat, una versión para guitarra hecha por Atilio Rapat. Yo antes, mira, es el Poncho. El Poncho. Sí. Yo antes de que la escuchemos, quiero leer lo que escribió el propio Carlevaro. Esto está grabado en el año 1998, integra el disco 20 microestudios. Y fíjate lo que dice Carlevaro sobre la obra. Durante los años 1946 y 1947, Eduardo Fabini invitó a su casa en Montevideo, en la calle Libertad 2474, al maestro Atilio Rapat para realizar con él una revisión de alguna de sus músicas. Entre ellas se encontraba la canción El Poncho, que Fabini le ofreció con el fin de adaptarla a la guitarra. El compositor le tenía mucho aprecio a Rapat y admiraba su rara habilidad en la guitarra para adaptar o transcribir ciertas obras. Comenzó así una relación que resultó muy positiva. Rapat llevaba partes del Poncho ya adaptadas por él y Fabini admitía o insinuaba un nuevo cambio. Al cabo de algunos meses la obra estuvo terminada y Fabini quedó muy satisfecho con la transcripción realizada por Rapat. Al interpretarlo en la guitarra, Rapat manifestó que en determinado pasaje había tenido que hacer un cambio para que la obra resultara más guitarrística. Al oírlo, Fabini exclamó complacido y sonriente: precisamente eso era lo que yo quería expresar. Debo agregar, dice Carlevaro, que todo lo expuesto aquí es lo que yo mismo escuché tanto del maestro Rapat como de Eduardo Fabini, a quien en aquella época yo visitaba a menudo. Mirá, qué lindo. Vamos a escuchar entonces El Poncho de Eduardo Fabini, Atilio Rapat, por Abel Carlevaro. Escuchemos.
Bueno, maestro, con este poncho precioso, ¿no? Nos despedimos. Ha sido un enorme placer para mí. Vuelvo a agradecer a Gentaro Takada, que está en Japón escuchándonos, y a Juan Carlos Amestoy, que está en Alemania escuchándonos. Sí. Un fuerte abrazo para ellos y todo mi agradecimiento. Y a Rubén Ceruzzi también. Gracias, Dieguito Rodríguez. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.